Veamos cuáles son los negocios hoy de Eduardo Ornequian. ¿Dónde viene la plata para toda esta fortuna que dijimos que es de 3.000 millones de dólares? Eduardo Ornequian, así, a secas, sin segundo nombre, un hijo de inmigrantes armenios que empezaron con el negocio textil acá en la Argentina y en particular con la licencia de la marca alemana Puma. Es un empresario que ha pasado por varios negocios, quizás una de las primeras con las que se hizo conocido fue al ser dueño de Cablevisión, ¿no? Televisión por cable, después también con el Canal América, el Canal 2, ha sido dueño de varios otros medios como por ejemplo el diario El Cronista Comercial. Hoy está más dedicado a lo que es el negocio aeroportuario con Aeropuertos Argentina. En su momento llamado Aeropuertos Argentina 2000, pero hace poco hizo como un renaming, ¿no? Y ahora se llama Aeropuertos Argentina, que es el principal operador de aeropuertos privado a nivel mundial. O sea, es el tipo que más aeropuertos administra en todo el mundo en cantidad, porque no solo es en Argentina, sino que tiene en varios países. Y además tiene otros negocios, como por ejemplo CGC, que es negocio energético, o también es inversor de Ualá. Y hay una frase que él dijo en una nota en El Cronista en 2023 que a mí me pareció interesante, que dice justamente que el empresario no tiene que enamorarse de su negocio, porque cuando uno se enamora de su negocio queda prisionero. Y eso un poco tiene que ver con su recorrido por el mundo de los negocios, ¿no? Él dice, no hay mal negocio, hay mal empresario. Como les dije, es una de las personas más ricas de la Argentina. Según el ranking internacional de Forbes, es el cuarto argentino más rico con una fortuna de 3.000 millones de dólares. Después el primero es Marcos Galperín de Mercado Libre, el segundo es Alejandro Bulgeroni con Pan American Energy. Tercero es la familia Pérez con Punk, que lo repasamos en el último episodio de Secretos Millonarios. Y cuarto está Eduardo Ornequian, pero no figura como familia Ornequian, sino figura él. Eduardo Ornequian es la cuarta persona argentina más rica de todo el país, ¿no? De toda la Argentina, obvio. Veamos cuáles son los negocios hoy de Eduardo Ornequian. ¿Dónde viene la plata para toda esta fortuna que dijimos que es de 3.000 millones de dólares? Los dos grandes ejes de sus negocios hoy son los aeropuertos y la energía. Por un lado tenemos Aeropuertos Argentina, que tiene 53 terminales de aeropuertos en 6 países. Estamos hablando de, por ejemplo, Ezeiza y Aeroparque en Buenos Aires, que son las dos más importantes, pero también hay otras 35 terminales de aeropuertos en el país. Y además a eso le sumamos aeropuertos en Armenia, en Ecuador, en Brasil, en Italia, en Uruguay. Son más de 80 millones de pasajeros por año. El principal operador de aeropuertos privados del mundo. Una locura. Los Ornequian, la familia Ornequian controla un 80 y pico % de la empresa. Y un 15% está en manos del Estado, porque el Estado le da la concesión que tienen hasta 2038 para operar todos estos aeropuertos. Además de los aeropuertos, tienen, por ejemplo, el negocio de los depósitos fiscales. ¿Qué es el negocio de los depósitos fiscales? Es todo el negocio de almacenamiento y logística para todo lo que es el comercio exterior aéreo. Lo que antes se llamaba, quizás algunos se acuerdan, era Edcadasa, que es una empresa que siempre se había sospechado que era de Alfredo Chabrán, que después pasó a Excel y ahora la controla Aeropuertos Argentina. Esta parte de la empresa también cotiza en la bolsa de Nueva York y el año pasado, por ejemplo, facturó 1.400 millones de dólares y tuvo una ganancia de más de 200 millones de dólares. El otro gran negocio que tiene Corporación América es el de la energía, con Compañía General de Combustibles, de la cual controlan el 70%. Desde 2013, cuando compraron esa parte. Estos se dedican a lo que es el desarrollo, exploración y producción de gas y petróleo. En particular en todo lo que es la cuenca austral y el Golfo de San Jorge. Y además tienen una participación medio minoritaria, o en verdad indirecta, en transporte, en TGN, en Transportadora Gas del Norte. Estamos hablando también de una empresa que genera 521.000 millones de pesos de facturación. Que, no sé, haciendo así a ojo, serían unos 500 millones de dólares. Un poco menos, 490 millones de dólares. Es un montón de plata también dentro de lo que es la estructura. Además de estos dos, que son como las joyas de la corona dentro del grupo, hay otras patas dentro del negocio de Corporación América. Porque, por ejemplo, tenemos a El Port, que es una constructora que muchas de las obras que se hacen en los aeropuertos se encarga El Port. Después tenemos a Unitec Bio, que es en lo que es energía, es producción de biodiesel. Y además en lo que es negocio agro, la empresa tiene a Don Panos, que tiene alrededor de 100.000 hectáreas entre Chaco y Formosa,
en la que hacen cultivo de oleaginosas y de algodón. Y dentro también lo que es negocio agro, ellos cuentan lo que es la parte vitivinícola, que tienen bodegas en Armenia y en Argentina con la bodega del fin del mundo. No sé si la conocen, si alguna vez consumieron los vinos de bodega del fin del mundo. No es mi caso. Yo no los tengo tanto. Además, tienen una pata más moderna, quizás, si le quiere decir de alguna manera. Porque hasta ahora estamos viendo cosas, ¿no?, que son más de otra época. Construcción, vinos, cultivos. Porque en 2013 ellos invirtieron 1.200 millones de dólares para poner una fábrica de chips. Esos que están, por ejemplo, en la tarjeta de teléfono, en la tarjeta del banco. Ustedes, si son miembros del Club de Fidelidad de Día, ¿vieron que les dan como una tarjetita para que pasen y escaneen para tener los descuentos? Bueno, ellos, por ejemplo, hacen los chips que van en esas tarjetas. Y la empresa se llama Unitec Blue. Y además, él es inversor en la fintech Ualá, la fintech de Pierpaolo Barbieri, que quizás varios de ustedes la conocen. ¿Cómo es que Urnekian llega a ser inversor en Ualá? Bueno, en 2018 él saca OneUp, que era una fintech para poder entrar dentro de lo que era el negocio justamente de finanzas más nuevas, ¿no?, más digitales. Y Ualá, que ya venía operando hace un par de años, le saca una oposición marcaria diciendo: che, tu nombre es muy parecido al mío, así que tenés que cambiarte el nombre. Él se cambia el nombre a Willow Bank, tramita una licencia bancaria, entonces se convierte como el primer banco digital. Y en 2021 Ualá le compra Willow Bank a Urnekian, y a cambio Eduardo se queda con un porcentaje como inversor en Ualá. Y ahora el banco se llama Willow con U en vez de con W. Así que así es como llegó a Urnekian a ser inversor en Ualá. Este video se terminó, sin embargo hay mucho más sobre los grandes millonarios argentinos. Te voy a dejar por acá algunos clips por si querés seguir viendo más, pero además te cuento que en Las Misceláneas contamos más de 200 historias de marcas de Argentina y del mundo, y podés ir a verlas, además de suscribirte al canal, darle like, comentarlo y todo lo que ya sabés, que eso me ayuda muchísimo.